en qué parte de esos artículos dice que tú puedes impugnar esa expresa en la ampliación de demanda. ¿Sí? Ya mañana platicaré algunos presentes al respecto. ¿Sí? Pero yo sigo pensando que lo técnico es impugnarla en dos juicios independientes. Me fui a la ficta, después me notificaste a la expresa, también impugno. Acumulo los juicios y creo que al haberse configurado la ficta, esa resolución expresa es nula de pleno derecho, no puede surtir ningún efecto jurídico. ¿Sí? Aquí entre nos, en esos años cometí un error terrible por ahí, que yo me conformé con ese argumento. Que yo me conformé con ese argumento de que la expresa ya no podía surtir ningún efecto jurídico y en algún juicio no me fue bien. Por eso creo que a cautela también hay que combatir la expresa. ¿Sí? En la expresa mi primer argumento va a ser que no puede surtir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque ya se configuró la ficta. Pero a cautela creo que vale la pena combatir también esa expresa. ¿Sí? Pero bueno, les insisto, en la gran mayoría de los juicios se lograba la acumulación y se lograba que prevalecía la ficta, es decir, la expresa era nula de pleno derecho, ¿no? Después, como les comento, algunos tribunales admitían la acumulación, otros no admitían la acumulación y ahí también se complicaba mucho el litigio. Después, ¿qué pasa o qué pasaba cuando la autoridad, al contestar la demanda, acompañaba una expresa, incluso ni siquiera notificada? Pero decía, pero ¿sabes qué? Toma esta expresa como el fundamento y motivo de la ficta. No, si nos hacen pensar a todos, nos hacen pensar, ¿no? Entonces, oye, vengo a impugnar esta resolución negativa ficta. Y la autoridad al contestar la demanda decía, ¿sabes qué? Que esa negativa ficta no se configuró porque yo emití esta expresa antes de la ficta. Insisto, y a veces me acompañaban la constancia de notificación. Pero decían a la sala, pero si tú sala estimas que se configuró la ficta, entonces toma la expresa como el fundamento y motivo de la ficta. ¿Sí? Y yo creo que eso tampoco puede ser. Pero ya veremos las precedentes recientes. Yo creo que eso tampoco puede ser. Primero, porque yo soy categórico. Los artículos dicen que la negativa ficta debe fundarse en el escrito de contestación de demanda, y es donde debe fundarse y motivarse. No puede hacerse en un documento distinto, ¿sí? Y menos en un documento que no puede surtir ningún efecto jurídico bajo este principio de que a una petición de un particular solo puede recaer una resolución por parte de la autoridad. Entonces, si está configurada la ficta, esa resolución expresa no notificada, en mi opinión, obviamente, es mi opinión, ya no puede surtir ningún efecto jurídico. Entre ellos, tampoco puede ser la fundamentación y la motivación de la ficta. Máxime cuando los artículos de la legislación en nuestro dispositivo dicen que la negativa ficta debe fundarse y motivarse en la contestación de demanda. Pues es lo que dicen los artículos, ¿no? En la contestación de demanda la autoridad tendrá que exponer los motivos y fundamentos en que justifique su negativa ficta. Bueno, pues para mí es ahí, y no puede ser en un documento distinto, y menos en un documento que en mi opinión no puede surtir ningún efecto jurídico. ¿Sí? Pero esa es mi opinión, porque muchas salas del tribunal admiten, ¿verdad? Admiten que esa fundamentación y motivación pueda ser en un documento distinto. ¿Sí? Y yo creo que, bueno, yo creo que si las leyes ordenan algo, ordenan un algo, ¿no? ¿Sí?
Bueno, pero entonces también ahí realmente a los litigantes se les complican los asuntos, ¿no? Aquí en el contencioso sé que, bueno, obviamente ustedes ven muchísimos asuntos, ¿no? Y siempre su defensoría de oficio ejemplar y siempre atendiendo a gente de escasos recursos, ¿sí? Es increíble que en el Tribunal Federal, ¿no? Que de alguna forma fue el papá de los contenciosos locales, no haya defensoría de oficio, una cosa que es increíble, ¿no? Que en el Tribunal Federal no haya defensoría de oficio, ¿no? Y entonces ahí es muy triste ver cómo hay muchas gentes de la tercera edad que van a litigar sus pensiones, ¿sí? Sus aumentos de pensiones, por ejemplo al ISSSTE, les piden el aumento de pensión, ¿sí? Se van a la negativa ficta, ves tú un abogado que no conoce la materia, ¿sí? Y ahí, en el momento en que empiezan todas estas artimañas jurídicas, todas estas chicanerías por parte de la autoridad, porque son chicanerías, es donde estos viejitos llegan a perder sus aumentos de pensión por no tener una verdadera asesoría y no tener una defensoría de oficio que los asista, ¿no? Y como la persona que sienta ahí atrás, ahí está mi caso, ¿no? Como en el fondo tienes la razón, pero esta figura, si te metes a ella y no la dominas, se te puede revertir y puedes llegar a perder tu litigio por ese tipo de artimañas, ¿no? Por ese tipo de artimañas, ¿sí? Bueno, yo siempre que abordo este tema, sí me gusta siempre a mis alumnos de licenciatura, sobre todo decirles, no se les olvide ese principio, ¿no? A una petición de un particular solamente puede recaer una resolución por parte de la autoridad. Y si hay una negativa ficta configurada, yo creo que cualquier expresa no puede surtir ningún efecto para nada, de ningún tipo de efecto jurídico, ¿no? Bueno, después vendría el otro punto, ¿no? Si se pueden hacer valer cuestiones procesales o de fondo, ¿sí? A mí en lo personal, sinceramente pienso que sí debería darse pauta a la autoridad de que hiciera valer una cuestión procesal. Oye, pasaron 3 meses y no me contestaste, y entiendo que es negativa. Entonces, al contestar la demanda me tienes que decir por qué me resolviste desfavorablemente. Yo sinceramente pienso que ahí la autoridad puede decir, sí, te contesté desfavorablemente porque tu promoción fue extemporánea. O te contesté desfavorablemente porque tu poder no acreditas tu personalidad. Yo no le veo impedimento más que la doctrina francesa, No le veo mayor impedimento más que la doctrina francesa, que dice que en este tipo de juicios la autoridad ya no puede hacer valer cuestiones procesales. Tiene que pronunciarse respecto al fondo del asunto. Pero entonces podemos entrar en cuestiones también delicadas, ¿no? Que una autoridad incompetente conteste una demanda respecto a la cual no tiene competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no le queda otra, porque ya no puede hacer valer su incompetencia. Es decir, para mí una resolución desfavorable también puede ser por cuestiones procesales, ¿sí? Es decir, sí, ¿sabes qué? Sí es una negativa ficta, y eso es porque tu poder no me lo existe en copia certificada, como lo ordena la ley. Es decir, para mí no debe haber ningún impedimento en que la resolución negativa pueda ser por cuestiones procesales. Sin embargo, la doctrina realmente coincide en que en la negativa ficta, la autoridad, al contestar la demanda, ya nunca puede hacer valer cuestiones procesales, sino que tiene que pronunciarse únicamente respecto al fondo del asunto. ¿Sí? Y por último, ¿no? Lo que le pasó a mi amigo el gordo, ¿no? Que él se sentía muy bueno en las negativas fictas y dijo, pues Iván, muy fácil, muy fácil. Me contestaron la expresa, pues ya la tenía la expresa, pues me desisto de la ficta, ¿no? Y entonces la autoridad, cuando contestó el juicio de la expresa, dijo, oye, pero aquí, ahora les convino a ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Pero aquí ya se había configurado una negativa ficta, ¿no?
y entonces te pido la acumulación de los juicios. Y como el actor se desistió de la ficta, esa resolución ficta debe quedar firme en contra del particular. Estoy seguro que mi amigo el magistrado Leopoldo Arreola hubiera dicho no, pero ese magistrado que no era tan humano dijo sí. ¿Sabes qué? Tú impugnaste una resolución que, acorde con la ley, surte plenos efectos de una resolución negativa. Y el magistrado Arreola, no, es una ficción legal, esto es una ficción legal. No. Cuando tú impugnas esta resolución, surte efectos de una resolución desfavorable a tus intereses, y con ese carácter lo impugnas. Así que si posteriormente tú impugnaste la expresa y te desististe de la ficta, que ya estaba configurada, bajo el repetido principio de que a una instancia de un particular solo puede recaer una resolución por parte de la autoridad, y ya había recaído la negativa ficta de la cual te desististe, entonces esa resolución prevalece. ¿Sí? Durísimo, pero creo que tiene un sentido jurídico la resolución. ¿Sí? Y ahí está una vez más, ¿no? Como una figura que fue creada en favor de los particulares, por no saberla manejar, se puede revertir y los asuntos se pueden llegar a perder. ¿Sí? Ahora, yo también he pensado que todas estas negativas o afirmativas fictas, en mi opinión, son violatorias del derecho humano de petición. Es decir, fíjense, está interesante el tema con eso del control difuso, está interesante el tema, porque, caray, yo creo que este artículo es muy claro, ¿no? Los funcionarios tienen que respetar el derecho de petición y tienen que emitir un acuerdo escrito a las peticiones que les formulan los particulares. ¿Hasta dónde todas estas afirmativas fictas, positivas fictas, etcétera, no son realmente violatorias de este derecho humano? Porque son ficciones legales. Si la autoridad no te contesta, tú estimas que fue favorable o que fue desfavorable. No. Ese artículo lo que ordena es que a toda petición me deben contestar, y me tiene que contestar en forma escrita. Creo que el artículo no admite más ficciones legales como las que estamos platicando. ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde estas figuras son violatorias de este derecho humano? ¿Sí? Que es otra duda que a mí me queda. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Acorde con ese nuevo control difuso de convencionalidad que ustedes tienen, ¿hasta dónde se puede jugar con todo esto, no? ¿Hasta dónde yo podré expulsar hasta dónde yo podría no aplicar una afirmativa ficta, una negativa ficta, porque estimo que es violatoria del derecho humano de petición? ¿Sí? Bueno, entonces, en esta primera sesión, yo quise plasmar lo que es la problemática en litigio, ¿no? Y mañana, que ojalá cuente con su asistencia, quiero platicar de las últimas tesis en la materia, ¿sí? Que, insisto, me parece que hay cosas novedosas, interesantes, por cómo se ha ido dando la evolución de algunas figuras jurídicas, ¿no? Obviamente creo que tenemos unos minutitos para unas preguntas y respuestas o algún comentario, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el tema del día de hoy? La maestra Regalado. Muy amable. Hay una cuestión que para mí es importante. Las figuras fictas, en este caso la negativa, es una sanción a la autoridad por no contestar en el término establecido en la ley correspondiente, ¿sí?
Si hay un requerimiento, si el poder está en copia simple o lo que sea, considero yo que debe ser en ese lapso. Ahora, en cuanto a la resolución expresa, si se notifica con posterioridad y se contesta, entonces, ¿qué caso tiene la figura ficta? Ya no tendría objeto, porque precisamente es porque no le contestó en el término, y si te lo estoy contestando con posterioridad, pues para mí se me hace ocioso la figura, las figuras fictas en su caso, ¿sí? Por eso yo considero que cualquier cuestión de procedimiento, como usted comentaba, o algún requerimiento por haber faltado, vuelvo a reiterar, en el caso más común, que es que se presente un poder en copia simple o cualquier otro tópico en este aspecto, pues sí, tienes 4 meses para requerirle y para poder contestarle. Yo considero que la resolución expresa no tiene por qué hacerse valer, y mucho menos impugnarla después de este término. Gracias. ¿No? Ojalá que como juzgadora piense así, ¿no? Ojalá. El problema son los particulares que dicen, tampoco puedo dejar vivo esto. Por ejemplo, un crédito fiscal que me notifican y que sé que el fisco me lo puede exigir en 15 días, ¿no? Es que para mí sería un gran riesgo dejar eso vivo, ¿no? Bajo el argumento de que, oye, es que hay un sector de la doctrina que dice que esa expresa ya no tienes que impugnarla. No quiero ver al ejecutor al día 16 cobrándome y yo diciéndole, no, ¿sabes qué? Aquí hay una negativa ficta. ¿Sí? Lamentablemente creo que ahí tendría yo, por seguridad jurídica de que uno patrocina, de impugnar, de garantizar el interés fiscal, todas las lesiones que nos lleva a ello, ¿no? Porque creo yo que yo no podría quedarme tranquilo si no impugno esa expresa, ¿no? O sea, no creo que el ejecutor me vaya a creer que hay una ficta y que ya no tenía que impugnar la expresa, ¿no? Hasta dónde se expresa, si no la impugno, no queda consentida. Ahora, hay un nuevo debate, que si esa expresa, lo voy a ver mañana, hay un nuevo debate, si esa expresa la debo impugnar en un juicio independiente o la puedo impugnar en la ampliación de demanda también. ¿Y si ya no estoy en tiempo de ampliación? Sí, hay quien sostiene que también puede hacer la impugnación en la ampliación de demanda. Yo simplemente digo, yo no soy mago, ¿no? ¿Qué artículo me permite a mí? O sea, no hay ningún artículo que a mí me permita hacer una impugnación en la ampliación de demanda. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería de los temas que quiero tratar mañana, de esa expresa, cuál es el momento legal para impugnarla, si tiene que ser en juicio independiente o en la ampliación de demanda. Es más, fíjese, contestando maestra su pregunta o su comentario, añadiendo, yo creo que ahora creo que no prevalecería la tesis de que contra esa resolución expresa ya no debo hacer nada. Creo que ahora más bien el debate sería cuál es el momento para impugnarla, si en la ampliación de demanda o hacerlo en un juicio independiente. Yo le digo, a mí las ideas del magistrado Arreola me parecían sensacionales. Él decía, acorde con la doctrina francesa, tú ya no tienes por qué impugnar esa nueva resolución expresa. Pero mi problema es si las autoridades van a atender esa cuestión doctrinal, ¿no? O sea, quizás visto desde un punto de iniciativa privada, que es mi caso, creo que yo no puedo consentir, no, me quedaría muy intranquilo en decir que ya no tengo que impugnar esa resolución expresa, ¿no? O sea, me sentiría obligado, que ojalá que haya más juzgadores como usted, que piensan que la negativa ficta es una sanción finalmente para la autoridad y que ya no puede después con artimañas emitir una resolución expresa posterior, ¿no? Es más, ojalá que la sancionaran, ¿no? Ojalá que un artículo que dijera, configurar la negativa ficta, si tú metes una expresa, tendrás una multa de tanto. Y a ver quién andaría con estos jueguitos de esto, ¿no? Y ahora sí, pues, a lo que dice la ley, en la contención de demanda, me tienes que contestar, ¿sí? Pero bueno, evidentemente muchas personas piensan como usted, ¿no? Y muy interesante su comentario. Entonces, ¿de qué sirve la ficta si después voy a tener que seguir litigando contra expresas? Entenderá, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Muchos amigos míos me hablan para, oye, una negativa ficta, oriéntame, y mi primer consejo es, piensa mucho en entrar en una negativa ficta. Más vale que provoques la expresa,
Más vale estar insistiendo hasta que te emitan la expresa. Y ya contra la expresa, pues uno se va litigando, porque estos juicios de veras se complican muchísimo por ese aspecto, ¿no? Y opiniones en contra, a favor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente muchas personas piensan como usted, ¿no? Y piensan que la negativa ficta es una sanción finalmente, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien más, perdón? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, doctor, muchísimas gracias, y nos vemos el día de mañana a las 16 horas. Claro que sí. A propósito, considerando artículo que nos recomendó el doctor Iván, se le solicitó a la magistrada Morri, tenemos 15 ejemplares, los tenemos también en la página web, por si ustedes quieren y están interesados del control de convencionalidad y constitución. Aquí está. Gracias.